Bueno. Vamos a continuar entonces con el video del proyecto G. Perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza... Estamos hablando de presión, porque todas esas son formas de medirla. Pero, ¿qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Ah, es como cuando las mujeres van al campo con esos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Me lo temía, me lo temía. La ciencia de la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués, ¿eh? Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, cómo no. ¡Ay! Eso duele, ¿qué hace? No sé, me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Y dale con los porqués. En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados ahí en la tierra. Es así, pero ahora le pido, por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no? Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo. Mire. Muy bien. ¿Qué le pareció? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? Clavo invertido. Esto va en contra del decálogo de buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. No lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. No, este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro. Sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. No, este hombre ya no sabe qué inventar con el tema este del clavo invertido. Es cualquier cosa. Para esta experiencia le voy a pedir al señor de acá que ponga un poco de agua en esta lata de aluminio. ¿Cómo no, doctor? Paso número 1, procedo a introducir agua en la lata de aluminio. Muy bien. Como segundo paso le pido al señor de allá que encienda el mechero. ¿Cómo no? Y al señor de acá que tome la lata con la pinza y la acerque a la llama. Doctor, ¿este vendría a ser el paso número 2 o el paso número 3? El número de pasos es absolutamente irrelevante para la experiencia, así que por favor continúe. Bueno, doctor, en tal caso podemos rotular esto como el paso número 2 bis. Lo que vamos a ver en unos instantes es que comienza a salir vapor de la lata. En ese momento, usted, señor de acá, debe dar vuelta a la lata y sumergirla rápidamente en el agua helada. Muy bien.
Ahí está. Está saliendo vaporcito. Ahora debería sumergir la lata en el agua. ¡Ah! ¡La pelota! Por favor, vuelvan. Este ruido era el esperado para la experiencia. Sí, esperado por usted. Yo me pegué el julepe del siglo. Doctor, le pido disculpas por este exabrupto, pero francamente mi instinto de supervivencia superó al de mi compromiso con la ciencia. Está disculpado. ¿Procedo a sacar la lata del recipiente transparente? Sí, por supuesto, la experiencia ya terminó. Muy bien. Doctor, en este caso, ¿este vendría a ser el paso número 4 o el paso número 5? Entiendo, el paso número 4, doctor. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasó aquí. Eso, doctor. ¿Qué pasó aquí? La ciencia tiene que dar respuestas. Al calentar la lata, el agua que contenía se evaporó, o sea, pasó al estado gaseoso, ocupando todo el recipiente y desplazando al aire que contenía originalmente. Qué patotera el agua, ¿eh? Qué patotera, ¿no? Por echar al aire que estaba ahí adentro, tranquilito, sin molestar a nadie. Al enfriar la lata, el agua volvió al estado líquido, que ocupa mucho menos espacio. Ah, por eso la lata se arrugó repentinamente, es como que quedó vacía. Efectivamente. En condiciones normales, el aire de la lata y el de afuera ejercen una presión que se iguala en ambos sentidos. Pero al desaparecer el aire de adentro, el aire de afuera ejerce una gran presión sobre las paredes de la lata. Y la lata colapsa, doctor. Así es. Y el estruendo vendría a ser un efecto especial. No, al haber una diferencia de presión que ocurre muy rápidamente, se produce ese ruido. Pobre la latita. No somos nada, ¿eh? No somos nada. Bueno, acá sigue hablando de presión, después lo pueden seguir viendo, este video está justamente en el taller digital. Nosotros vamos a seguir con la clase, pero bueno, tiene que ver con esto de que la presión es inversamente proporcional a la superficie de apoyo, que quiere decir que a menor superficie de apoyo, mayor presión, y viceversa, y que la presión es directamente proporcional digamos, a la fuerza, o en este caso al peso, ¿no?, que se realiza. Por lo tanto, a mayor peso, mayor presión. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar ahora en la unidad de las leyes de Newton. Después se va a volver a ver presión, pero en los gases, que justamente el último ejemplo era de gases, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Perdón. No, por ahora no. Perfecto, bueno. Vamos a trabajar entonces sobre la parte de evaluación de esta unidad, que es la unidad 3. ¿Sí? Pregunta número 1 dice: un niño A parado sobre patines tira del extremo de una cuerda cuyo otro extremo está atado a la pared. ¿Cómo puede ser que el niño haga fuerza en un sentido, porque digamos hace fuerza para él, y sin embargo su cuerpo avanza en el sentido opuesto? O sea, él se acerca a la pared, ¿sí? Hace fuerza en contra de la pared y se acerca a la pared. Elija la opción correcta. Sobre el niño actúa una fuerza, reacción del mismo sentido a la fuerza que él hace sobre la cuerda. O sobre el niño actúa una fuerza, reacción igual y de sentido opuesto al de la fuerza que él hace sobre la cuerda. O sobre el niño actúa una fuerza, reacción mayor y de sentido opuesto al de la fuerza que él ejerce sobre la cuerda. Es correcto. Yo hubiese puesto las 3. Ah, sonamos. Te dicen distinto, porque fíjate que dice, la primera opción dice, vamos a ver la diferencia. Pues no son iguales sobre el niño. Bueno, no, pero está complicado. Bueno, acá dice, en el primero dice que tiene el mismo sentido y del mismo sentido la fuerza que él ejerce sobre la cuerda. Acá dice que la reacción es igual, pero de sentido opuesto al que la fuerza que él ejerce sobre la cuerda. Y en la tercera dice que es mayor y de sentido opuesto al que él ejerce sobre la cuerda. La respuesta es igual. No, la tercera. Igual no, tampoco. Igual dirección y sentidos opuestos. Igual intensidad, igual dirección y sentidos opuestos. ¿Sí? Acá, sí. Mismo sentido, tachamos doble. Y en esta dice mayor, y no es una intensidad mayor, porque la intensidad es la misma siempre, ¿sí?
Tanto reacción como acción son fuerzas iguales. Bien. ¿Hasta acá me siguieron o alguien quedó en el camino? Nico, ¿todo bien? Sí, sí. Sí, avanzamos. Bueno, y acá viajamos en el espacio, no vamos a ir al espacio, dice, en ausencia de rozamiento, porque no hay aire, no hay nada, una nave mantiene su motor encendido y luego lo apaga. Obviamente acá también va a estar lejos de todo planeta, ¿no? De acuerdo al modelo, la tabla siguiente, conteste las preguntas indicando cuándo las opciones son verdaderas y cuándo falsas, ¿sí? Entonces tenemos como dos situaciones, vamos a escribirla para que la podamos ver, ¿sí? Dice que, bueno, una nave ahí está, nave viaja por el espacio, ¿no? Sin rozamiento. Y lo suponemos también lejos de los planetas. De los planetas, de cualquier cuerpo masivo, ¿no? Vamos a poner eso. De cuerpos masivos. Bien, entonces vamos a entender. Tenemos dos situaciones. La primera dice, 1, la nave mantiene los motores encendidos. Y 2, la nave apaga el motor. O sea, las dos situaciones son con el motor encendido y con el motor apagado. ¿Qué le parece, cuál va a ser la diferencia en cuanto a dinámica, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre que la nave tenga el motor encendido o tenga el motor apagado? La aceleración. Bien, la presencia de la aceleración, ¿sí? En verdad, el motor encendido indica que va a aparecer una fuerza, por lo tanto, una aceleración. Y el motor apagado indica que ya no va a haber fuerza actuando, por lo tanto, ya no va a haber aceleración, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta aparece una fuerza según la ley de Newton, entonces hay aceleración, ¿sí? Claro. No hay fuerza, vamos a anotarlo acá, sumito, ahí. Si hay una fuerza, la ley que hay es la segunda ley de Newton. Y si hay fuerza, entonces hay aceleración. ¿Sí? En cambio, si no hay fuerza, estamos hablando de la primera ley de Newton. Y estamos hablando de velocidad constante sin aceleración. Vendría a ser inercia, ¿no? Bien. Ahí lo aclaramos. Inercia. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La nave va en viaje. Si está el motor encendido, va a haber una fuerza actuando y va a haber una aceleración. Si está el motor apagado, no va a haber fuerza actuando y no va a haber aceleración. Vamos a ir contestando acá. Vamos a la primera. Dice, la velocidad se mantiene constante. Vamos a poner verdadero o falso. Se mantiene constante mientras la nave mantiene su motor encendido. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. O sea que cuando el motor está encendido, ¿la velocidad se mantiene constante? No, no tendría que ser cuando se apaga. Exactamente, es falso esto. Claro, ¿Por porque qué? se aplica la ley. Exacto, porque al mantener el motor encendido va a haber una aceleración, por lo tanto la velocidad va a ser variable. Recuerden que aceleración tiene que ver con velocidad variable, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí, igual era capciosa la pregunta.
Muy capciosa, ¿viste? A partir del momento en que el motor de la nave ya está apagado, ¿qué pasa? ¿La velocidad se mantiene constante? ¿Sí o no? Recuerden el Sí, en el vacío, sí. simulador, muy bien, ahora sí es verdadero, ¿no? O sea, si justamente el motor está apagado, la velocidad va a ser constante porque no hay fuerza actuando. Bien, hasta ahí, si alguien tiene duda, pregunta. Vamos a... La velocidad disminuye. En cualquiera de los dos casos, ¿la velocidad disminuye? Si el motor está encendido, ¿la velocidad disminuye? Sí, puede disminuir. Falso. Claro, en verdad depende de cómo se aplica la fuerza. Vamos a pensar que el motor está encendido para adelante, digamos, o sea que vamos a poner que es falso. Porque vamos a poner justamente que en verdad lo único que puede hacer ese motor es acelerar la nave. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente es un pensamiento hasta lógico el que estuviste, ¿eh? No es que estuviste mal, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué puede pasar? Si yo, el motor acá actúa como que lo lleva siempre la nave para adelante, pero en verdad un motor de un auto, por ejemplo, actúa para acelerarlo o bien, si es freno, para frenarlo, ¿sí? O sea que en verdad depende para dónde dirija la fuerza ese motor, yo puedo acelerar un objeto o frenarlo. A eso me refiero. No sé si se entendió. Sí. Bien. A partir del momento en que la nave está apagado, ¿es verdad que la velocidad disminuye cuando la nave se apaga el motor? Sí, Falso. verdadero. Es falso. Oda, venías bien, Oda, ¿qué pasó? Yo me quedé con el auto, me parece. Claro, está bien el auto, pero el auto acordate que es porque justamente hay rozamiento en el camino. Entonces, Ah, si en bien. el camino yo dejo de acelerar, levanto el pie del acelerador, ¿qué pasa? El auto se frena, pero el rozamiento. Imagínate que eso lo pudiera hacer, ¿viste como en el futuro los autos esos que andan en el aire? Sí, No sé si en el aire, pero sería en el espacio, ¿no? Imagínate un auto en el espacio. sería Deja bueno. y sigue de largo para toda la vida. A mí siempre me hace acordar esta película que se llama Gravity, que la recomiendo que la vean porque para esta parte está buenísima. Ah, está buena, sí, sí. ¿La viste? Está George Sí, Clooney, sí. me salió el nombre, así que vamos, George Clooney. En un momento hay todo un accidente en ahí un lugar donde tenían un satélite y se le corta el víver, se le corta la soga que lo sostenía el satélite. Sí, Y entonces sí, sí, lo vi. sale, se va, se va, se va, se va y no vuelve Claro. más, ¿no? Y bueno, después queda, pobrecito, obviamente murió, porque mucho lo podía hacer en el espacio. Yo no la había Claro. visto. Ahora Pero ya sé. mirá, está buenísima, mirá que está buenísima. Y hay una donde la chica Sandra Bullock, eso, Sandra Bullock, llora, está en la nave y llora. ¿Alguien Y se queda acuerda? flotando las gotas. Esa, quedan flotando las gotas porque no pesan las gotas, ¿no? O sea, Claro. justamente vemos que no tienen peso. Bueno, película para ver, tarea para el hogar, gente. No me molesta. No, está buena esa película, Iván. Sí, sí. Hay otra película, pero nunca no sé el nombre, no me la acuerdo, pero que esa me quedó re así con la cabeza dada vuelta, porque se trataba de en una nave espacial que eran transportada la gente de un lado al otro como en estado de dormida, digamos, ¿no? Para ir a un lugar donde había, digamos, recursos, porque en donde estaban ya no había recursos para poder vivir. Y entonces eran transportadas así como dormidas. Y uno se despierta, no me acuerdo bien por qué era, que se despierta, y entonces, como despierta por un error, quiere despertar a la chica para no estar solo, ¿no? Y la despierta a la chica. Bueno, y en esa nave justamente había toda una situación que dentro de la nave se asemejaba, digamos, había un simulacro de lo que era la gravedad. Entonces las chicas caminaban, tenían todo como se movían en la Tierra, digamos, ¿no? Y en una parte tienen como una pileta, y la pileta, ellos nadan en la pileta. Estaba nadando la chica en la pileta, y de pronto sucede un accidente donde esa gravedad artificial se rompe, y entonces la piba queda flotando dentro de una gota enorme de agua, una gota, parecía una gota, ¿no? Pero era todo el agua que parecía como una gota, y flotaba, ¿no? Y eso es porque no había gravedad. Está buenísima esa parte, me encanta. Bueno, Sí, los dos mueren al final. ¿cómo?
¿El final querés? Los dos mueren al final, digo. ¿Sí morían? Qué malo que sos, Nico, no me acuerdo de eso. ¿Morían, de verdad? Sí, porque ellos se quedaron viviendo. No, bueno, porque después solucionan ese problema y qué sé yo, y no sé. No me acuerdo ahora el final. Si me lo decís, no me acuerdo. Espero que no hayan muerto, porque no me gustan cuando mueren. Bien, especialmente los protagonistas, ¿no? No, creo que no mueren al final. Bien, vamos al 3. Esa película no me acuerdo cómo se llama, estaba buenísima también. Pero todas las películas del espacio que vean los van a ayudar a entender cómo sería un mundo sin gravedad, un mundo sin rozamiento, digamos, ¿no? Un mundo, yo le llamaba el mundo ideal, ¿no? Bien. No pesaríamos nada. ¿Por qué no seríamos nada? ¿Cómo sería eso? ¿No? No pesaríamos nada, dije. Ah, no pesaríamos nada, sí, no, levitaríamos, estaría genial, ¿no? Sí, genial, genial. Bien, digo, no somos nada, dije, ¿qué pasó acá? No. Gracias, Oda. Bien, la velocidad aumenta. ¿Cuándo aumenta la velocidad? ¿Mientras la nave mantiene su motor encendido o cuando la nave apaga el motor? Mientras la nave mantiene su motor encendido. Ahí la velocidad aumenta, o sea que acá es verdadero. Muy bien, volvió Sí. Oda. Verdadero. Bien. Y acá Salí del auto. Falso, saliste del auto. Te fuiste al espacio. Claro. Viste que las películas te ubicaron. Bien. La aceleración vale 0. ¿Cuándo? ¿Cuando la nave mantiene el motor encendido o cuando la nave apaga? Falso. Es falso en el primero, muy bien, porque mantiene la velocidad, la aceleración es 0 cuando la nave tiene su motor apagado, ¿no? Sí. ¿Qué puse? ¿Verdad? Me falta. Verdadero. Ahí está. Listo. Hasta ahora todos me siguen, ¿no? Porque Oda contesta, pero Nico no contesta. Oda contesta por todos. Todavía. Muy bien. La aceleración no vale 0. ¿Cuándo no vale 0? ¿Cuando la nave mantiene el motor encendido o cuando la nave... Verdadero. Y falso. Bueno, son inversas a las otras, así que, ¿sí? Obviamente en el examen no le van a preguntar todas las preguntas juntas, pero una sola le van a preguntar y tienen que saber qué poner. Bien. Sobre un camión con acoplado actúa una fuerza F que le imprime una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, esta es la primera situación que hay que tener bien clara. El camión con acoplado, si le aplica esa fuerza y tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Vamos a borrar todo esto. Vamos a escribir eso. Camión con acoplado recibe una fuerza F y tiene una aceleración de 2 metros por... Bueno, pongo el cuadrado del segundo lo pongo lineal porque no tengo para ponerlo como arribita, ¿no? Bien, entonces tenemos el camión que actúa una fuerza F y le imprime una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Hasta ahí todos se ubican? Sí. En un momento dice se desprende el acoplado, o sea que en un momento va a actuar sin acoplado. Por lo cual la masa total queda reducida a la mitad, o sea que cuando el camión actúa sin acoplado, su masa se reduce a la mitad. La mitad de la masa que tenía con acoplado, ¿sí? Indique el valor de la aceleración en cada uno de los siguientes casos. Cada situación es independiente y debe ser analizada teniendo en cuenta el valor inicial, o sea, teniendo en cuenta esta situación, que es la inicial. Camión con acoplado recibe F y tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Bien, vamos a ver. La primera situación dice, la fuerza aplicada es F.
es decir, la fuerza de la situación inicial. Cuando circula con acoplado, ¿cuántos metros por segundo cuadrado es cuando circula con acoplado? Y 2. 2 metros por segundo. Muy bien. ¿Y cuando circula sin acoplado? 1. Sin acoplado tiene la mitad de la masa. Si tiene menos masa, ¿va a tener más aceleración o menos? Más aceleración. 4, no 1, ¿no? Ah, claro, ahora entendí. ¿Listo? A la mitad de Sí. la masa, el doble de aceleración. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Vamos al 2. Vamos a triplicar la fuerza. Cuando circula con acoplado, si aplico 3 veces esa fuerza, 3 personas haciendo la misma fuerza, ¿qué aceleración va a tener? 3. Se duplica la Antes fuerza. Acordate que con una fuerza tenía una aceleración de 2. Con 3 veces... 6. 6. 6. Muy bien, se triplica también. Y cuando circula sin acoplado, 12. 12, el doble, ¿no? Siempre sin acoplado va a ser el doble de con acoplado. Bien. ¿Sí o no? ¿Nos mareamos? Sí. Bien. Apenas, pero volví. Pero volvimos rápido. Muy bien. Si se duplicara la fuerza aplicada, o sea, va a ser 2 veces F. Cuando circula con acoplado, ¿qué aceleración va a tener? Recordamos que una F tenía 2. Si son 2 F, 2 veces la fuerza. 4. 2, 4. 4, 8. Muy bien. Y cuando circula sin acoplado, la mitad de la masa. 8. 8. Muy bien. Si se dividiera por 2 la fuerza aplicada, o sea, se aplica la mitad de la fuerza. Cuando circula con acoplado, ¿qué aceleración tendrá? 1. 1, la mitad, muy bien. Y sin acoplado, 2. 2, la mitad también, ¿no? Bien. Dice, observe los 8 valores que usted introdujo en el cuadro. ¿En alguna situación volvió a darse la misma aceleración que en el caso inicial? O sea, ¿en alguna situación volvió a dar 2? Creo que no. Sí, acá, mira. Ah, sí. El último. Cuando es la mitad de la fuerza y circula con acoplado. Ahí empieza a dar. Claro. Sí, Entonces, claro. dice, ¿cuál de estas 3 situaciones se explica? Bueno, no sé si no se van a marear más de lo que, pero bueno, traten de pensarlo, ¿sí? Primero, al dividirse por 3 la fuerza y disminuir, esta está mal porque no se divide por 3 la fuerza, era la mitad de la fuerza, así que tachamos doble, ¿les parece? Bueno. Vamos a la otra, dice, al dividirse por 2 la fuerza, a mí me gustó más, y disminuir la masa, también a la tercera parte, la aceleración es la misma. No. No, esa no. Vamos, seguramente la tercera la leemos igual, pero dice, al dividirse la fuerza por 2 y disminuir la masa también a la mitad, ¿ves? Mitad de fuerza, mitad de masa, entonces la aceleración es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, vamos a ir a esta situación. Esta situación, a veces las situaciones tienen que cuando ustedes la van a resolver, digamos, dan por sentado ciertas cosas que no están tan sentadas. Así que hay que leer bien las situaciones y tratar bien de entenderlas. Dice, un bloque de 1.200 kilogramos de masa se desliza sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza de 4.000 newtons. Su aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Bien, vamos a empezar primero a pensar con estos datos de qué me están hablando. Recordamos que la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, es la segunda ley de Newton. La fuerza acá me dice que es 4.000 newton, ¿no? Están ahí todavía, ¿no? Sí. Sí. Bien, la masa Sí. es 1.200 kilogramos, así que pongo 1.200 kilogramos. Nos quedan 10 minutos para terminar la tercera tanda y ya terminamos con todo. Y la aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Bien, si ustedes multiplican 1.200 por 2,5, ¿cuánto les da? Si alguien tiene la calculadora a mano. 400. 3.600, ¿no es? Ah, claro,
3.000. Y acá ya entramos en un problema, porque 3.000 newton no son 4.000 newton. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Acá sí. ya tenemos un problemita que es, no podemos decir que 3.000 newton es igual a 4.000. O sea que ahí hay un problema, no son lo mismo. Ahora, ¿por qué no serán lo mismo? Y bueno, vamos a ver un poquito acá. Vamos a ir leyendo las situaciones que plantea el ítem 5, dice: de las siguientes opciones indique cuál es verdadero o falsa, cuál es falsa y en qué condiciones. El bloque se mueve con velocidad constante. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? No sé. No, lo dije. verdadero, porque dice que la aceleración es de 2,5. Entonces no se Sí. mueve con velocidad constante porque tiene una aceleración. Está bien, es falso. ¿Por qué? Ah. Porque tiene una aceleración distinta de cero. ¿Sí? Constante sería en 0. Sí, velocidad constante quiere decir que la velocidad no cambia o la aceleración es cero. Y ahí está diciendo que es aceleración, claro. Exacto, acá diciendo, si está en la velocidad constante, no habría, sería la ley de inercia, ¿no? No habría aceleración. Claro. Por tanto, eso es falso. Sí, sí. El bloque se mueve sin soportar ningún rozamiento. ¿Será verdadero o falso? Para mí, falso. No, falso, Bien. porque está rozando algo. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque arriba estaba diciendo que se movía en horizontal, sobre algo decía. Está bien, eso es una suposición. En la verdad, yo calculo que es así porque en verdad la fuerza que actúa sobre el cuerpo son 3.000 newton y la que es aplicada son 4.000 newtons. O sea que hay una 1.000 newton de diferencia en algún lado y lo más probable es que sea en el rozamiento. ¿Se entiende? Ese es el pensamiento que tendría que haber surgido, ¿no? O sea, si tengo 3.000 newton que me da la fuerza, pero le aplico una fuerza de 4.000, ¿dónde están los 1.000 newton que faltan? Bueno, justamente es la fuerza. En el otro cuerpo. En el rozamiento. Es la fuerza de rozamiento que actúa en contra del movimiento. O sea, tengo 4.000 newton de la fuerza que está aplicada, 1.000 newton de rozamiento que va en contra, no sé si se acuerdan, a ver, vamos a hacer acá, ¿no? Si yo tengo una cantidad de fuerza, acá vamos a ver, le vamos a poner mucha fricción. Sí. Si se acuerdan, cuando aplico una fuerza, ahí está, aparece la flecha roja que indica justamente el rozamiento, ¿no? Que es la fuerza que actúa en contra. Y ahora fíjense, la verde de arriba justamente es, digamos, el resultado de las dos fuerzas, porque actúan 328 para un lado y 160 para el otro, entonces al restar me da justamente la fuerza. Claro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Me fui. Bien, vamos al punto 3. El bloque se mueve contra una fuerza de rozamiento de 1.000 newton, ¿verdadero o falso? Claro, según el razonamiento es verdadero. Verdadero, muy bien. Nada, hay que analizarlo, ¿no? Porque yo no me doy cuenta. Claro, Nico, igualmente algo como esto no va en el examen. Pero tiene esto, está bueno para entenderlo, porque cuando uno lo entiende dice, mirá, acá aparecen fuerzas que no están escritas, ¿sí? Y es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien, ahora piensen bien. La distancia recorrida por el bloque cada segundo es siempre la misma. Y yo diría verdadero. Sí, también. No, en verdad, como está acelerado, cada vez va más rápido, cada vez recorre más distancia. Es falso. ¿Se entiende? Todo movimiento acelerado justo implica eso, que cada vez recorro más distancia. Algo que va con velocidad constante sí recorre siempre la misma distancia por unidad de tiempo. Por ejemplo. Siempre, porque acá siempre dice aceleración de 2,5. Claro, hay una fuerza aplicada según la ley de Newton y hay una aceleración, por lo tanto cada vez se mueve más rápido y entonces justamente es falso eso. Cuando la velocidad es constante, sí, obviamente ahí cuando la velocidad es constante siempre recorre la misma cantidad de metros por segundo y entonces, digamos, no está acelerado. Claro, siempre que le damos aceleración, no es constante nunca, no, siempre va a variar, digamos, en todos los problemas que nos pasan. Exacto. Siempre varía la velocidad y varía la distancia que recorre por unidad de tiempo. Por ejemplo, un auto que va frenando
cada vez recorre menos distancia, porque cada vez va más lento. En cambio, cuando acelera, cada vez recorre más distancia, ¿sí? Por eso vieron que cuando hay una distancia de freno, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la distancia de freno que tengo que mantener con el auto de adelante? Y en verdad no hay un número. Si ustedes hacen algunos cursos de manejo, te dicen que tenés que estar a 3 segundos del auto que está delante tuyo. Y vos decís, ¿pero por qué 3 segundos? ¿Por qué no hay un 3 metros, 2 metros? Y bueno, porque es distinto. Cuando más rápido va uno, más distancia recorre por unidad de tiempo y más lejos tenés que estar del auto anterior. Porque tu inercia es mayor y te podés impactar con el auto. Entonces tenés que estar un poco más lejos. Sí, ¿cómo no? Claro, Nico, hazla. La recibo. No, que sí. No, está bien, no sé, ¿no? Pero si a mí usted me da 3 valores que en el problema no cambian, ¿por qué no es no entiendo por qué en la última pregunta es que dice que la distancia recorrida es siempre la misma y según los valores que dan en el problema, para mí sí. En verdad, en el problema nunca habla de distancia recorrida. Habla de una fuerza, de una masa y de una aceleración. Y cuando vos hablas de distancia recorrida, tenés que, digamos, remitirte a la unidad anterior que es de movimiento. Si te acordás, cuando un cuerpo cae, ¿sí? El primer segundo recorre muy poca distancia, el segundo recorre más, después más, después más, después más. ¿Te acordás de eso? Y eso es porque justamente está acelerado. El hecho de estar acelerado quiere decir que cada vez va a ir más rápido y cada vez recorre más distancia. Bueno. Entonces, como acá estamos hablando de un movimiento acelerado por la acción de una fuerza, obviamente va a cumplir ese requisito, que es que cada vez recorra más distancia. Lo mismo que en la caída libre. ¿Se entiende o no? Perfecto, sí. ¿Sí? ¿Te cierras? Listo, buenísimo. Bien, vamos a la pregunta 6. Dice, según la ley física, no se requiere, no se requiere ninguna fuerza para mantener la velocidad constante. ¿De cuál de las 3 leyes se trata? ¿De la de acción y reacción, de la de inercia o de la de masa? Ley de inercia. Bien. B. ¿Por qué entonces en nuestra realidad cotidiana, ojo, para mantener un automóvil con velocidad constante hay que tener apretado el acelerador? Porque en la realidad cotidiana nos ayudan las fuerzas de rozamiento, porque en la realidad cotidiana no existen las fuerzas de rozamiento, porque en la realidad cotidiana hay que vencer las fuerzas de rozamiento. ¿Cuál opción? La A. ¿Cuál? La A dijo... La que tenemos la fuerza de rozamiento. ¿A vos la fuerza de rozamiento te ayuda? Sí, ¿o no? Para mí es la C. Tiene. Uy, qué problema. No, igual, en verdad, esto de que nos ayuda. ¿Eh? ¿Cómo? Tiene que ver qué es ayuda y qué no. Exactamente. Claro, ¿no será que aplica la fuerza de rozamiento? Yo lo tomo por ese lado, pero... Tal cual, no esto sé. de ayuda surge confusiones, pero la verdad la correcta es la última, porque dice, porque en realidad en la vida cotidiana hay que vencer las fuerzas de rozamiento. O sea, en verdad lo que está diciendo es, para mantener la velocidad constante del móvil, ¿sí? Tenés que ir en contra de la fuerza de rozamiento, por eso tenés que acelerar un poquito para mantener la velocidad. ¿Se entiende? Acuérdense que la fuerza de rozamiento... La fuerza de rozamiento va para allá, ¿sí? Ahora, si yo quiero... perdón, la fuerza de rozamiento va al revés. No la puedo dibujar igual con esto, esperen. Quería dibujar con este, pero no. Vamos a este. Sacaron este, sí. Bien, si yo tengo justamente una fuerza de rozamiento, va a ir en contra del movimiento, ¿sí? Para el otro lado. Si